Bienvenidos a esta aventura épica y espiritual. Hoy viajaremos a los tiempos de la Biblia para conocer a un hombre que no fue rey, ni profeta, ni general, sino copero. Sí, un servidor en la corte persa que terminó liderando una de las obras más sorprendentes de la historia, la reconstrucción de Jerusalén. Prepárate, porque esta no es solo una narración, es un viaje lleno de emoción, valentía, lágrimas, oración, enemigos burlones y un muro que se levantó en tiempo récord. Vamos a descubrir cómo la fe, la unidad y el liderazgo de Nehemías transformaron a un pueblo derrotado en una nación victoriosa. Así que quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no solo es historia, es inspiración para tu propia vida. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que viene te va a encantar. Nehemías no era un guerrero con espada, ni un profeta que hablaba con voz de trueno, ni un rey con corona dorada. Él era un copero. Sí, su trabajo consistía en servir vino al rey Artajerjes en la majestuosa corte persa. Muchos dirían, ¡qué vida cómoda! Pero dentro de Nehemías ardía un fuego que no se apagaba. Un día llegaron algunos judíos desde Jerusalén y le contaron la triste realidad. Las murallas de la ciudad están en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego. Nehemías sintió como si le hubieran dado un golpe en el pecho. Se sentó, lloró, ayunó y oró al Dios del cielo con todas sus fuerzas. No pidió riquezas, ni gloria, ni un palacio más grande. Pidió que Dios se acordara de su pueblo. Cuando el rey lo vio triste, algo rarísimo, porque estar triste frente al rey era casi una sentencia de muerte, le preguntó qué pasaba. Nehemías, temblando como una hoja en tormenta, oró en silencio y habló. «Oh rey, ¿cómo no voy a estar triste si la ciudad de mis padres está en ruinas?» En ese instante, el Espíritu de Dios lo respaldó. El rey, sorprendentemente, no lo mandó a callar ni a ejecutar. Lo envió con cartas, recursos y autoridad para reconstruir Jerusalén. Imagínate la escena. Nehemías, el humilde copero, saliendo con escoltas, caballos y documentos reales. El Dios del cielo había movido el corazón de un emperador poderoso para favorecer a su siervo. Era el inicio de una misión épica. Al llegar a Jerusalén, Nehemías no se apresuró a contar sus planes. Por 3 noches recorrió las ruinas en silencio, observando cada piedra caída, cada puerta quemada. La ciudad parecía un guerrero derrotado, pero en sus ojos de fe ya se levantaba una fortaleza. Luego reunió al pueblo y exclamó, «Vamos, levantémonos y edifiquemos». Y el pueblo respondió, «Manos a la obra». Claro, no todos estaban felices. Los enemigos, Sanbalat, Tobías y Gesem, se burlaban, «Van a levantar estas piedras quemadas». Pero Nehemías tenía fuego en el alma. «El Dios del cielo nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos». Lo que comenzó como un susurro de oración se transformó en un grito de fe. La reconstrucción estaba por empezar, y no era solo levantar muros de piedra, era restaurar la esperanza de un pueblo entero. Nehemías no era un guerrero con espada, ni un profeta que hablaba con voz de trueno, ni un rey con corona dorada. Él era un copero. Sí, su trabajo consistía en servir vino al rey Artajerjes en la majestuosa corte persa. Muchos dirían, ¡qué vida cómoda! Pero dentro de Nehemías ardía un fuego que no se apagaba. Un día llegaron algunos judíos desde Jerusalén y le contaron la triste realidad. Las murallas de la ciudad están en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego. Nehemías sintió como si le hubieran dado un golpe en el pecho. Se sentó, lloró, ayunó y oró al Dios del cielo con todas sus fuerzas. No pidió riquezas, ni gloria, ni un palacio más grande. Pidió que Dios se acordara de su pueblo. Cuando el rey lo vio triste, algo rarísimo, porque estar triste frente al rey era casi una sentencia de muerte, le preguntó qué pasaba. Nehemías, temblando como una hoja en tormenta, oró en silencio y habló. «Oh rey, ¿cómo no voy a estar triste si la ciudad de mis padres está en ruinas?» En ese instante, el Espíritu de Dios lo respaldó. El rey, sorprendentemente, no lo mandó a callar ni a ejecutar. Lo envió con cartas, recursos y autoridad para reconstruir Jerusalén. Imagínate la escena. Nehemías, el humilde copero, saliendo con escoltas, caballos y documentos reales. El Dios del cielo había movido el corazón de un emperador poderoso para favorecer a su siervo. Era el inicio de una misión épica. Al llegar a Jerusalén, Nehemías no se apresuró a contar sus planes. Por 3 noches recorrió las ruinas en silencio, observando cada piedra caída, cada puerta quemada. La ciudad parecía un guerrero derrotado,
pero en sus ojos de fe ya se levantaba una fortaleza. Luego reunió al pueblo y exclamó: «Vamos, levantémonos y edifiquemos». Y el pueblo respondió: «Manos a la obra». Claro, no todos estaban felices. Los enemigos, Sanbalat, Tobías y Gesem, se burlaban: «Van a levantar estas piedras quemadas». Pero Nehemías tenía fuego en el alma. «El Dios del cielo nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos». Lo que comenzó como un susurro de oración se transformó en un grito de fe. La reconstrucción estaba por empezar, y no era solo levantar muros de piedra, era restaurar la esperanza de un pueblo entero. El sol comenzó a iluminar Jerusalén como si el mismo cielo estuviera ansioso por ver la reconstrucción. El sonido de martillos y picos retumbaba en cada esquina, y las piedras, que antes eran escombros olvidados, ahora se acomodaban una sobre otra como soldados en formación. Hombres, mujeres, sacerdotes, levitas, comerciantes, artesanos, todos se unieron como si fueran un solo cuerpo. No importaba si eras joyero o perfumista, todos tenían en las manos una piedra para levantar el muro. Nehemías no era ingeniero, pero sí un líder con visión. Organizó al pueblo por familias y por sectores de la muralla. Cada quien trabajaba frente a su casa, porque nada motiva más que proteger a los tuyos. Mientras unos levantaban muros, otros fabricaban puertas gigantes de madera reforzada con hierro. Pero, como en toda buena historia épica, los villanos no podían faltar. Sanbalat el horonita, Tobías el amonita y Gesem el árabe se aparecieron riéndose a carcajadas. ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Acaso creen que pueden levantar un muro que hasta un zorro derribaría? El eco de sus burlas buscaba sembrar miedo. Pero Nehemías no perdió la calma. Levantó la vista al cielo y oró: «Escucha, oh Dios, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas caigan sobre ellos mismos». El pueblo no perdió tiempo en discusiones. Seguían construyendo, día y noche, como si cada piedra fuera una declaración de fe. Los enemigos, al ver que el muro crecía, se enfurecieron y comenzaron a planear ataques. La tensión aumentaba, pero Nehemías tenía una estrategia divina. Organizó turnos de vigilancia. La mitad trabajaba, y la otra mitad vigilaba con lanzas y arcos. Algunos llevaban la paleta de albañil en una mano y la espada en la otra. Era una mezcla de construcción y guerra santa. Imagínate la escena: los martillos golpeando, las espadas brillando, las trompetas listas para sonar si había peligro. Nehemías iba de un lado a otro, animando al pueblo: «No teman. Peleen por sus hermanos, por sus hijos, por sus esposas y sus casas. Nuestro Dios peleará por nosotros». La muralla, que parecía imposible de levantar, comenzó a rodear la ciudad como un cinturón de esperanza. Cada piedra colocada era una oración respondida, cada puerta levantada un símbolo de restauración. El enemigo podía burlarse, podía amenazar, pero no podía detener lo que Dios había decretado. Y así, con sudor en la frente, con las manos ásperas de tanto cargar piedras, y con corazones ardiendo en fe, Jerusalén empezó a levantarse de entre las cenizas. El muro no era solo un muro, era un testimonio de que cuando Dios respalda, nada ni nadie puede detener la obra. Los rumores llegaron como flechas envenenadas: Sanbalat y Tobías están planeando un ataque por sorpresa. El pueblo empezó a temblar. Habían dejado su vida cotidiana para reconstruir, y ahora parecía que serían presa de una guerra sangrienta. Pero Nehemías no era un líder que se dejaba intimidar. Una noche reunió a todos y habló con voz firme: «Nuestros enemigos quieren asustarnos para que dejemos de trabajar. Pero nosotros tenemos un arma más poderosa que sus lanzas: la oración». Y así fue. El pueblo se arrodillaba en medio de los escombros, levantaba sus manos y clamaba al Dios del cielo. La oración se volvió su escudo invisible. Nehemías diseñó un plan digno de una película épica. Distribuyó al pueblo con espadas, lanzas y arcos. Cada familia estaba lista para defender su parte del muro. Además, estableció un toque de trompeta. Si el sonido resonaba en algún punto, todos debían correr a ayudar porque nuestro Dios peleará por nosotros. Los enemigos se dieron cuenta de que no enfrentaban a un grupo de albañiles improvisados, sino a un ejército de constructores respaldados por el Altísimo. Cada intento de ataque era frustrado. Y mientras tanto, los muros seguían creciendo. No faltaron las trampas más astutas. En un momento, Sanbalat y sus secuaces enviaron un mensaje a Nehemías: «Ven, reunámonos en Ono, en el valle». Pero Nehemías discernió que era una emboscada. Respondió con una frase que aún hoy inspira: «Estoy ocupado en una gran obra, y no puedo ir».
Los enemigos insistieron 4 veces, pero la respuesta fue la misma. No había tiempo para distracciones cuando Dios había puesto una misión tan grande. Finalmente, en un acto desesperado, intentaron enviar falsas profecías para intimidarlo. Pero Nehemías, lleno de discernimiento, no cayó en la trampa. Después de días de tensión, de noches sin dormir, de oraciones sin cesar, llegó el momento glorioso. En solo 52 días, el muro estuvo terminado. El pueblo estalló en júbilo. Sus enemigos quedaron avergonzados, reconociendo que esta obra se hizo con la ayuda de nuestro Dios. Lo que parecía imposible se hizo realidad. Y Nehemías entendió una verdad eterna. Cuando se ora con fe y se trabaja con diligencia, las murallas de ruinas se convierten en fortalezas de victoria. Con los muros terminados, Jerusalén no solo estaba protegida, estaba renaciendo. Pero Nehemías sabía que no bastaba con piedras y puertas. Una ciudad con murallas sólidas pero corazones vacíos volvería a caer. La verdadera restauración debía comenzar en el espíritu del pueblo. Así que llegó el día glorioso. Todo Israel se reunió en la plaza frente a la puerta del agua. No había música de fondo ni un escenario adornado, pero el ambiente era tan solemne que hasta el viento parecía contener la respiración. Sobre una plataforma de madera se levantó Esdras, el sacerdote y escriba, y abrió el libro de la ley de Moisés. En ese instante, como si fueran uno solo, todos se pusieron de pie. Cuando Esdras bendijo al Señor, el pueblo levantó las manos y respondió con voz fuerte: Amén, amén. Luego se inclinaron rostro en tierra, adorando al Dios de sus padres. Mientras se leía la ley, algunos levitas explicaban al pueblo lo que significaba. Y entonces sucedió algo extraordinario. Los ojos se llenaron de lágrimas. Hombres y mujeres que habían olvidado los caminos del Señor lloraban como niños al escuchar su palabra. Era como si las murallas físicas hubieran abierto paso a murallas espirituales de arrepentimiento y fe. Nehemías, viendo tanta emoción, animó al pueblo con palabras que aún hoy resuenan. No estén tristes, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. En lugar de un luto interminable, organizaron una gran celebración. Compartieron comida con los que nada tenían y se regocijaron porque habían entendido la palabra de Dios. Pero el avivamiento no se detuvo allí. Durante días siguieron leyendo el libro, celebraron la fiesta de los tabernáculos con alegría inmensa, y luego hicieron una confesión nacional. Reconocieron sus pecados y los de sus antepasados, y renovaron un pacto solemne con Dios. Guardarían sus mandamientos, cuidarían el día de reposo, no se mezclarían con costumbres paganas y apoyarían el templo del Señor. El pueblo que antes estaba disperso y débil ahora era una comunidad restaurada en espíritu. Ya no eran esclavos derrotados, sino hijos del Dios Altísimo que había cumplido su promesa. Los muros de piedra protegían la ciudad, pero era la palabra lo que levantaba los muros invisibles del corazón. Nehemías no solo fue un constructor de muros, fue un constructor de esperanza. Podría haberse aprovechado de su posición como gobernador, pero nunca buscó gloria ni riquezas. No tomó comida del pueblo, ni cobró impuestos abusivos, ni acumuló tesoros. Su motivación no era política ni económica, era espiritual. Temía a Dios y amaba a su pueblo. Mientras muchos gobernadores vivían con lujos, él trabajaba hombro a hombro con la gente. Alimentaba a los necesitados en su mesa y mantenía un corazón humilde. Su ejemplo recordaba al pueblo que el verdadero liderazgo no está en dominar, sino en servir. Y aunque los enemigos no se rindieron fácilmente, Jerusalén ahora estaba firme. Las puertas se abrían y cerraban con guardias atentos, las familias habitaban de nuevo la ciudad, y los cánticos de adoración subían cada día como incienso al cielo. Uno de los momentos más épicos fue la dedicación del muro. Se organizaron 2 grandes coros que subieron sobre la muralla. Imagínalo, un grupo marchando hacia la derecha y otro hacia la izquierda, recorriendo toda la ciudad mientras cantaban salmos de victoria. Los instrumentos resonaban, los niños reían, los ancianos aplaudían con lágrimas en los ojos. Era como si Jerusalén misma hubiera resucitado. El sonido de aquella celebración se escuchaba desde lejos. Los enemigos que antes se burlaban ahora debían aceptar la realidad. Dios estaba con su pueblo. Y Nehemías, con el corazón lleno, elevó una oración sencilla pero poderosa. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Así termina la historia de Nehemías, un hombre que empezó como copero y terminó como líder transformador. Su vida nos recuerda que Dios puede usar a cualquiera que ore con fe, trabaje con valentía y no se deje intimidar por el enemigo. Los muros de Jerusalén se levantaron en 52 días,
Pero la huella de Nehemías sigue en cada generación que decide creer que con Dios nada es imposible. Y así, con cada piedra levantada, con cada oración al cielo y con cada enemigo derrotado, Nehemías nos enseñó que un corazón apasionado por Dios puede cambiar la historia de una nación. Jerusalén se levantó de las cenizas, no solo con murallas de piedra, sino con un pueblo restaurado en fe. Nehemías no buscó gloria ni riquezas, sino que dejó un legado eterno de servicio, valentía y obediencia. Su ejemplo nos inspira a levantar nuestros propios muros, muros de fe, de oración, de familia y de esperanza. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu me gusta, compartir este video y, por supuesto, suscribirte para seguir disfrutando de más relatos épicos y llenos de fe. Recuerda, cuando pones tu vida en las manos de Dios, lo imposible se hace posible. Hasta la próxima, y que el Señor te bendiga poderosamente.